De nuevo a Kaiser y Post, soy Max Kaiser. Es hora de seguir hablando con Richard Field, autor de Transparency Games, que en español podría traducirse como Los Juegos de la Transparencia. Por contextualizar un poco las cosas, yo llevo años diciendo que el Deutsche Bank va a convertirse en el próximo Lehman Brothers, la llama que prenderá la mecha de un contagio de quiebras bancarias a nivel mundial, la segunda parte de la crisis del 2008. Y Richard ha analizado en profundidad la situación de su balance general y las declaraciones financieras del banco. Pues bien, hoy vamos a hablar de los derivados de la entidad. Bienvenido de nuevo, Richard. Muchas gracias, Max. Siguiendo con el tema del Deutsche Bank, ¿sería correcto decir que hay dos bancos en el mundo con una cuenta de derivados de billones de dólares? Uno, el Deutsche Bank, y el otro, JP Morgan. ¿Puede ser que el mercado de los derivados, a los que Warren Buffett denomina armas de destrucción financiera masiva, vuelva a saltar por los aires? Porque, por lo que a mí respecta, es prácticamente una certeza. ¿Qué probabilidades hay de que la mecha la prenda en el Deutsche Bank o JP Morgan? Coincido con usted en lo del Deutsche Bank, que yo creo que ya es insolvente. Ahora solo falta esperar a que su insolvencia se reconozca públicamente, momento en el que todo el mundo huirá de él. Voy a explicárselo. A mí me gusta analizar las cosas desde una perspectiva visual. Pues bien, aquí tiene este título transparente que puede valorarse perfectamente, porque sabemos todo sobre él. Vemos que en el interior de la bolsa hay un billete de $20. En cambio, el Deutsche Bank no puede representarse con una bolsa transparente, sino con esta opaca, cuyo contenido desconocemos por completo. Vamos, que no tenemos forma de valorarlo. Solo se valora en base a lo que nos cuenta alguien. Y en este caso hay varios alguien que nos cuentan esta historia sobre el Deutsche Bank. El primer grupo es el BCE, el regulador bancario, que lleva a cabo todos los años un test de estrés, según el cual el Deutsche Bank sería capaz de aguantar un Armagedón financiero. Ahora bien, ¿es realmente así? No lo sabemos, porque se trata de una entidad opaca, y por tanto no se puede confirmar el resultado de la prueba de estrés, lo cual significa que los contribuyentes quizá tengan que rescatar a la entidad si las cosas se ponen feas. En cambio, si el Deutsche Bank fuera un título transparente como este, podríamos ver cuáles son las posiciones individuales de su cuenta de derivados, a quién están expuestos, cuál es la contraparte y qué operaciones conforman esos derivados. Hay quien puede decir que son demasiados datos como para que alguien pueda analizarlos. Ahora bien, sí que hay alguien que puede llevar a cabo esa evaluación. Me refiero a otras entidades como Goldman Sachs o JP Morgan, porque tal y como está diseñado el sistema bancario, usted y yo, Max, no tenemos por qué analizar la situación de un banco, sino que podemos recurrir a un tercero de confianza como las entidades que le acabo de mencionar, y dejar que sean ellas quienes realicen la evaluación, a partir de la cual nosotros invertiremos de una u otra forma, que es algo que se hace constantemente, como con los fondos mutuos, que también podrían analizar el Deutsche Bank si este fuera transparente. Lo que pasa es que no lo es. Es más, el título de mi libro, Los Juegos de la Transparencia, la manipulación del mundo de las finanzas a manos de los banqueros, proviene de una conversación que mantuve con un alto cargo del Deutsche Bank, que me dijo: claro que nos gustan los productos opacos, nos hacen ganar más dinero. Ahora bien, soy consciente de que al final tendremos que aportar algún tipo de transparencia. Y cuando eso ocurra, ganaremos menos y tendremos que trabajar más para ganar el mismo dinero que ganábamos antes. La verdad es que resulta de lo más interesante que el propio Deutsche Bank se dedica a ocultar sus riesgos. Desde una perspectiva más amplia, lo que tenemos es una especie de mafia. Usted dice que el Deutsche Bank oculta sus riesgos y que ajusta los datos a los modelos, en lugar de al mercado.
Pues bien, si los ajustaran al mercado, calcularían el valor de su balance general en base al precio de los títulos en el mercado abierto. Pero como los ajustan a los modelos, lo que hacen es utilizar una fórmula según la cual, en según qué condiciones, sus activos valen X, Y y Z. Y los organismos reguladores les dejan utilizar ese método como forma de calcular el valor de esos títulos, a pesar de que en estos años hemos descubierto que estos modelos presentan defectos y que los productos en cuestión no valen ni el 5% de lo que ellos dicen que valen, por lo que se trata de una forma elegante de cometer un fraude. Pero bueno, volviendo al carácter de mafia que tienen, el Deutsche Bank existe en un mundo cuyos reguladores también forman parte de esa mafia, compuesta por los gestores monetarios, que son los que compran y venden esas acciones y bonos, como es el caso de Warren Buffett, por los fondos mutuos, por algunos medios financieros como el Wall Street Journal. Vamos, lo que viene siendo una trama criminal pura y dura. ¿No cree usted que deberían aplicarles la llamada ley rico, la que se aplica a los delincuentes organizados? Porque eso es lo que son, Richard. ¿Qué le parece a usted? A ver, yo no iría tan lejos como para decir que se trata de delincuentes organizados, sobre todo si vamos más allá de lo que son los banqueros. Pero en lo que respecta a estos últimos, sí que se les puede calificar como tales, porque no quieren que sus actividades se esclarezcan. De hecho, la Comisión Pecora de los años 30 llegó a la conclusión de que la oscuridad es el mayor aliado de Wall Street. Y en lo que concierne a los organismos reguladores, los acontecimientos del 2008 pusieron de manifiesto que no cumplen con su labor de evitar el hundimiento del sistema bancario. Una tarea que en un principio no les correspondía a ellos, sino supuestamente a los inversores, que deberían poder ver la realidad con transparencia, aunque luego, con la opacidad que caracteriza al sistema, no pueden. De ahí que los organismos reguladores, presas del pánico, hayan intentado sustituir a los inversores. Es más, no saben lo arrogante que resulta que los organismos reguladores digan que un banco X puede soportar un apocalipsis financiero porque la entidad les ha dicho lo que les haya dicho, que fue, por cierto, lo que dijo Bernanke en su discurso. Y luego también está el papel que desempeñan los medios financieros, que hace tiempo dejaron de investigar lo que ocurre con los bancos porque les resulta de lo más complejo y que tampoco se atreven a criticar al gobierno ni a los organismos reguladores. Es más, hace unos meses, John Others reconocía en una magnífica columna publicada en el Financial Times que se encontraba en medio de un pánico bancario porque su exposición al Citigroup era mayor de lo que le habría gustado, pero que dudaba si informar al respecto o no. Al final, optó por no hacerlo, porque de lo contrario, según él, eso habría desencadenado una crisis financiera más grave todavía. Le entiendo, los medios financieros son débiles, están comprometidos y son fácilmente sobornables. Vamos, que se debería acabar con ellos. La verdad, le entiendo perfectamente. Vale. El británico Ian Fraser ha escrito un gran libro sobre el Royal Bank of Scotland titulado Hecho pedazos, en el que cuenta las fechorías de la entidad escocesa que multiplican por 10 a las del Deutsche Bank, sobre todo después de haber aislado a ciertas empresas británicas para romperlas en pedazos y vender sus restos en los mercadillos cuando esas entidades eran clientes suyos. Luego se preguntan por qué está tan mal la economía, cuando resulta que uno de los 4 grandes bancos británicos persigue la destrucción de sus clientes. En fin, nos quedan un par de minutos y me gustaría aprovecharlos para seguir hablando del Deutsche Bank. Resulta que para rescatar a esta entidad insolvente y en quiebra repleta de derivados, que se mantiene a flote gracias al gobierno alemán, con la influencia mafiosa del resto de los participantes, el Deutsche Bank ha decidido contraer un matrimonio a la fuerza con el Commerzbank. ¿Qué va a pasar con eso, Richard? Pues nada bueno, la verdad. El Commerzbank no es que tenga un modelo de negocio demasiado boyante. Lo único que puede conseguir es reducir los gastos relacionados con su equipo de dirección e intentar emplear ese dinero en recapitalizar el Deutsche Bank.
El problema de esta estrategia de recapitalización lenta es que cuando un banco como el Deutsche Bank consigue $1 de beneficio, la mitad de ese dinero va a parar a los banqueros en forma de primas, con lo cual esa recapitalización es, como digo, lentísima, aunque todas las pérdidas de la entidad podrían reconocerse a día de hoy sin que ello supusiera poner patas arriba todo el sistema financiero. Es decir, que si el Deutsche Bank le mostrara al mundo el gran agujero negro que tiene, un agujero en el que antes había capital, no pasaría nada, porque sus inversores saben que pueden recuperar el dinero a través del Fondo de Garantía de Depósitos, o si no, que pueden convencer al gobierno alemán para que extienda ese fondo al sector mayorista, lo que significa literalmente que todas las pérdidas podrían recuperarse. Eso es desgraciadamente a lo que llevamos jugando con los organismos reguladores en esta última década, a ocultar las pérdidas. De acuerdo. Para contextualizar las cosas, los pasivos del Deutsche Bank son mucho mayores que el PBI alemán. Sí. De manera que, en consecuencia, si Alemania quisiera hacerse cargo de ellos, dejaría de existir como país. Pero, O sea que el Deutsche Bank tiene que rezar para que los bancos centrales de todo el mundo lleguen a un acuerdo, como ocurrió con Long Term Capital Management, que consiguió que los bancos centrales de todo el mundo lo rescataran a pesar de tratarse de una entidad exclusivamente estadounidense, de forma que los dueños de los yates, esos ricachones de Greenwich, Connecticut, no incumplieran ni una sola mensualidad en el pago de sus embarcaciones. Ese es desgraciadamente el mundo en el que vivimos. Quien tiene influencia en Wall Street se encuentra por encima de la ley, como reconoció el propio Eric Holder, participando con impunidad en todo tipo de planes mafiosos, tal y como hemos señalado hoy en otros programas. sí, Lo que pasa es que por algún motivo tratamos a los banqueros como dioses y preferimos no enfadarlos por miedo a quedarnos sin acceso a las baratijas que nos ofrecen de vez en cuando. En fin, Richard, ha sido una conversación de lo más interesante. Gracias por haber estado en Kaiser Report. gracias por invitarme. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Richard Field, autor de Transparency Games, How Bankers Rig the World of Finance. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.